solo un número social, una herida por cerrar o una meta sin cumplir. No somos un estatus de ocasión, como una vieja canción que es difícil repetir. No somos uno más en la tribuna que alimenta la fortuna del que sueña. Hoy estamos reunidos aquí en un acontecimiento histórico, porque vamos a poner hoy la primera piedra de lo que va a ser, seguro que va a ser, la mejor escuela de ciencias políticas y administración pública que va a tener la República de Colombia. Habíamos ya soñado con este momento. Hemos ideado este momento y pensaba ahora en Martin Luther King, cuando en su contexto dijo: yo tengo un sueño. Él tenía un sueño, pero no se quedó pensando en que tenía un sueño, sino él hizo todo lo que tenía que hacer para lograr ese sueño. Las personas generalmente soñamos con muchas cosas, pero no es soñar lo que hace que el sueño se haga realidad, sino ir dando pocos pasos hasta lograrlo. Ustedes no se imaginan la cantidad de pasos que hemos tenido que dar para llegar a este momento, pero al fin hemos llegado. Y lo hemos hecho con todo el amor, con todo el deseo de que sea para ustedes un tiempo agradable. Quizá usted tenga la idea de que la escuela es un lugar rígido, un lugar donde uno no se puede mover ni por un lado para otro, donde no se puede hablar. No, nuestra academia no es eso. Nuestra academia tiene que convertirse en un lugar, en primer lugar, donde todos seamos familia, donde podamos aprender y aprender a hacernos de aquellas cosas que nos van a servir para nuestra vida en el área política, en el área social, donde de una u otra forma podamos desarrollar. Si hay una cosa que está claro es que un político debe prepararse para en los momentos más críticos, usted poder hablar bien, pensar bien, leer bien, que en definitiva estamos hablando de comunicarse bien. El asunto del oratorio y de lo que se diferencia de otro tipo de comunicación es que ocurre de manera directa. Por tanto, en la actitud de los políticos muchas veces está reflejado precisamente el espíritu de su nación. Una cosa sumamente valorada es el hecho de que usted recuerde los nombres de las personas. Pero si usted nunca ha interactuado con esas personas, probablemente no los conozca. Y entonces necesite saber quién en un discurso usa demasiadas palabras extrañas, más que un buen orador es un pedante. Un orador es un pedante. Porque una de las capacidades que debe tener un buen orador es adaptarse, vamos a ver en otro punto, al público en el que está hablando. El manejo del tiempo es bien importante. Y eso no se logra solamente teniendo un reloj delante. Usted tiene que entrenarse en el manejo del tiempo. Eso requiere tiempo. El manejo del tiempo requiere tiempo. No soy lo que soy, sino lo que otros creen que soy. Una persona que tiene un buen físico tiene un 90% del terreno caminado, ¿verdad? Eso es importante. Por eso casi todos los presidentes, los políticos modernos hacen ejercicio. Lo que busca un político con el vestuario es no llamar la atención, que la gente se siente solamente en lo que está diciendo. Si usted se pone una corbata, una combinación de una corbata con unas bolas rojas, bueno, ya eso es un foco de atención. La comunicación persigue un objetivo, en el caso del oratorio político, que es persuadir, convencer, a no ser que el caso sea muy especial, traten de limitar su opinión a una vez. Usted le tocó la palabra, usted habló. Si quedó bien, más todavía. Cuando usted queda bien una vez, no meta más la cuchareta. No mirar a la persona con la que estás hablando denota inseguridad, que ocultas algo, puede que estés diciendo mentiras, porque en este lenguaje corporal todo tiene un código, todo significa algo. Vamos a ser candidatos, van a haber 4 candidatos y los demás vamos a hacer el público. De esos 4 candidatos vamos a elegir 2 y de esos 2 finalmente vamos a elegir 1. Para personas que no tienen trabajo ni tienen otros medios para mantenerse. Es simple y llanamente un salvavidas en medio de un mar, más nada que eso. Primeramente, otorgarle créditos a los emprendedores, créditos que pudiéramos estar hablando de un plazo de 10, 15 años para que lo paguen. Cuba es un lugar
hermoso, rodeado de agua totalmente y hermosas playas, en lo cual ya debería estar, hoy en el siglo XXI debería estar toda una cadena de hoteles. Yo creo que uno de los motivos que en Cuba nos ha golpeado más en la economía es la falta de interés de la juventud a trabajar por ti. Porque la juventud cubana no tiene una entrada económica. ¡Ese es mi candidato! Que nosotros, esto no es un ensayo, esto es un entrenamiento. El estipendio, los postulados, perdón, de la ONU, la población en Cuba está en el nivel límite de pobreza. Él se llevó la leche porque él tenía 8 niños, 8 hijos en su casa. Porque lo que él ganaba no le permitía mantener a sus 8 niños. Que los niños estaban en edad de crecimiento y que ya había niños con problemas en los huesos porque no le podía dar leche, etcétera, etcétera, etcétera. El juez podía dictaminar el robo, entrar en la categoría de hurto famélico. Aquí hay una serie de errores en esta situación que yo les voy a señalar, que hacen esta situación inválida. Pero lo que es importante que nosotros como pueblo asimilemos es que el derecho es para cumplimiento de todo el mundo, de los ciudadanos, pero también de las autoridades. Las autoridades no pueden hacer una ley que ellos después pisoteen, porque entonces eso se vuelve arbitrario y se vuelve dictadura y se vuelve autoritarismo. La policía, la PNR, esta, la Policía Nacional Revolucionaria, no puede detener a una persona y tenerla en la estación más de 24 horas. Ese es el tiempo que ellos pueden tener a la persona. Esa libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional. La persona no puede ser violentada en su libertad, a no ser que haya cometido delito, ni en su físico, en su persona. No se le puede pegar, no se le puede maltratar. Eso dice la Constitución de la República. Ningún acusado tiene obligación de declarar en su contra. Yo no tengo que declarar nada en contra mía. Absolutamente nada. Las pruebas en tu contra deben presentarse por la parte que acusa. Artículo 166 de la Ley de Procedimiento. No se ejercerá violencia ni coacción de ninguna clase sobre las personas para forzarlas a declarar. Ni violencia ni coacción. El registro de vivienda habitada no se puede hacer después de las 10 de la noche. Entonces le diré, bueno, me da mucha pena contigo, pero ya son las 10. Lo más que puedo hacer contigo es que tú vengas a las 5 de la mañana. Es a partir del momento que ellos pueden registrar, a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, pero del otro día. El registro tiene que decir, en primer lugar, el objeto. La política soy yo, el Estado soy yo, el que soy yo, y todo se hace como diga yo. No, mira, tú estás en un error, discúlpame, pero eso era hace 500 años. Ahora todo ha cambiado y la humanidad ha evolucionado con nuestros tiempos y eso ha cambiado. O sea, la política. A ese monarca absoluto le interesa hacer beneficios para el pueblo. Es un gobierno populista donde dice voy a tener a la gente contenta para que me obedezca. No. Si el gobierno fuese injusto de uno solo, quien él procura sus propias comodidades y no el bien de la multitud que estuviese a su cargo, ese gobernador se llama ¿cómo? Tirano. Tirano. Al gobierno se ejercitare por muchos se llama democracia y entonces todo el pueblo es como un solo tirano. El pueblo siempre quiere el bien, mas no siempre lo conoce. Tiene que haber una limitación del poder para que el poder no se convierta en qué cosa, en un despotismo o en una tiranía. Hay libertad de expresión en toda su magnitud, elegibilidad para el cargo público, posibilidad entre los líderes políticos de competir por el voto. Se conoce como totalitarismo las ideologías, los movimientos y regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida. Son dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Exaltan la figura de un personaje, usted le pone el nombre del personaje que usted quiera, que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos. El gobierno pasa, cambia y se transforma mientras que el Estado permanece. Contribuir a la integración de la representación nacional. En cada partido va a estar representado un pedazo de la patria. Entonces las políticas de gobierno obedecen a un plan de gobierno y a una ideología del partido que la está dirigiendo. O sea, la política es ciencia, pero también es arte. La pasión es ese deseo de llevar mi sueño adelante para poder servir a los demás. Si queremos ser buenos políticos, tenemos que mantener la pasión. Un eje económico,
que va desde la derecha hasta la izquierda, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, con una serie de intermedios. Y este eje vertical que habla del aspecto social, que va desde el autoritarismo al liberalismo. Y aquí en el centro están las condiciones de centro político. Político de este país, le doy dando esto para que vayan pensando, no es de cualquier manera. Bien, si yo decido sembrar caña, bueno, entonces ya no puedo aquí fabricar edificios. Si yo decido fabricar edificios, no puedo hacer aquí otra cosa. Pero además, el agua es un recurso escaso que también tiene usos alternativos, como en el caso de la tierra. Pero cuando tú tienes de agua en tu casa, tú planificas qué uso le vas a dar al agua. Este es para tomar, este es para lavar, este es para bañarme, este es para limpiar la casa, pero para limpiar la casa ya no tengo, ya la consumí en las otras cosas. ¿Bien? Que la economía es el estudio de la manera en que los individuos y la sociedad deciden emplear los recursos escasos, y ya estamos entrando en materia de qué cosa es un recurso escaso, ya estamos viendo eso, que podrán tener usos alternativos. Los recursos escasos pueden tener usos alternativos, la tierra puede usar ellos por otro, petróleo, etc., para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo presente o futuro entre las diferentes personas y grupos de la sociedad. Sí, se fabrican mucho más que antes, pero sigue habiendo insatisfacción de las necesidades. O sea, toda cosa que la naturaleza humana te pone como territorio, como necesario, como que te hace que tú quieras eso, ¿bien? Y tú no puedes satisfacer esa necesidad, entonces tú estás dejando una necesidad humana, una necesidad individual insatisfecha. Claro. Cuando tú dices demasiado caro y no compras, tú estás entendiendo que el precio de eso, lo que tú vas a pagar, es muy por encima del beneficio que tú vas a recibir, y por lo tanto no lo compras. Los recursos escasos de la naturaleza y con los cuales se paga reciben el nombre de bienes económicos. Y esta es la ley número 1 de la economía en todos los lugares del mundo, la ley de la escasez. La libertad de expresión es un derecho, al menos se expresa como el derecho a la libertad de expresión. Y como todo derecho, tiene una base material y una base jurídica. La expresión es, algunas personas creen que la libertad de expresión es esto de que yo con la mano puesta aquí le hable de mi boca a mi oreja. En Cuba confundimos mucho lo que es estatal con lo que es público, porque en Cuba no hay fronteras con eso. Se ha referido mucho al tema del secretismo. Y critican el secretismo, usted tiene que haberlo visto, no, tenemos que eliminar el secretismo, un congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, el secretismo tiene que terminar el secretismo. Y 2 días después de decir eso secretismo, pues resulta ser que un barco cubano cargado de aviones y de cohetes y de muchas cosas, con un azúcar tapada, es interceptado en Panamá, en el canal de Panamá, y el mundo entero se entera y aquí nos enteramos la semana. Sin embargo, el secretismo ha tenido que ir cediendo. Y ha tenido que ir cediendo, ¿por qué? Porque en Cuba ha empezado a aparecer un fenómeno que se ha llevado a llamar el periodismo independiente. Yo me hago esta pregunta. ¿La profesión de periodista debe ejercerse con la intención de darle a las personas lo que la gente quiere o darle al público lo que necesitan? Las mejores imágenes de los aviones derrumbando las Torres Gemelas en Nueva York en el 11 de septiembre. Esas imágenes son de gente que no le pelea. Coacción. ¿Cómo se define el delito de coacción? El delito de coacción dice, incurre en el delito de coacción todo aquel que le prohíba a alguien hacer algo que no está prohibido. Yo creo que cualquier código de ética que se haga para un medio periodístico tiene algunos puntos comunes, que es, el primero que todo es la verdad. Yo creo que la verdad, es decir, la veracidad, es el principal punto. También dentro de la veracidad, o paralelo a la veracidad, está el respeto al derecho del otro, ¿no? Y no es lo mismo escribir para un periódico de papel que tiene un cierre a las 11 de la noche, o para una revista semanal o mensual, que hablar en la televisión, la radio y los medios digitales. Cada medio que se utiliza para ejercer el periodismo tiene sus propias reglas.
No somos solo un número social, una herida por cerrar o una meta sin cumplir. No somos un estatus de ocasión, como una vieja canción que es difícil repetir. No somos uno más en la tribuna que alimenta la fortuna del que suele prometer. No somos emigrantes de un entorno y en la trampa del soborno todo puede suceder. Ya se considera que cuando llega la cultura europea a Cuba, ahí comienza la historia de Cuba, Carlos III. Que Carlos III posiblemente sea el gobernante español más importante para Cuba y que más representó por el progreso de la isla. Las dotaciones esclavas que trajeron eran dotaciones preparadas. Después de la ocupación de La Habana por los ingleses, Cuba se convierte en colonia de España. Este español inicial, este cubano, todavía no cubano, pero este nacido de español, pero que ya es de este territorio, comienza a ser permeado por otras ideas que ya no son solamente las ideas que vienen de España. Entonces entramos en el año 1800. El año 1800 es el comienzo del siglo XIX. Ya aquí se van a producir toda una serie de cambios. Y plantean, bueno, como se está conformando la Unión Americana, integrarse como un Estado a esta Unión Americana. Y los autonomistas, sin apoyo del país del cual quieren ser autónomos, por lo que, o sea, donde quieren tener un gobierno autónomo, pues quedan descalificados políticamente y brota el auge independentista, que es canalizado fundamentalmente por Francisco Vicente Aguilera y su grupo en Oriente, en Guaymaro, cuando triunfan las ideas de Agramonte y Céspedes se ve obligado a aceptar ser el presidente y nombrar a Quesada. En definitiva, el cuñado de la mayoría de los generales estaban convencidos de que la guerra era imposible ganarla, por dos razones muy sencillas. Primero, porque después de 10 años de lucha y de destrucción, ya no había economía cubana. Bueno, así se produce el fin de la guerra en definitiva, y se produce lo que viene a ser la primera ocupación, lo que más se critica, ¿no?, de la primera intervención. Bueno, la enmienda Pla. En la primera época de Machado asume la presidencia con una gran popularidad. Machado es un general también de la guerra de independencia. Es una gente preparada de la guerra de independencia, no es y que viene con un gran plan de obras públicas y de renovar totalmente el país, lo cual realmente logra en su primer mandato. Hace falta alguien que ponga orden, y ahí voy a terminar. Y honestamente, cuando se da el 10 de marzo del año 1952, en general, la población, yo viví en Mantilla en esa época, la población no se manifestó. Bueno, ese fue un golpe incruento. Ahí no hubo un muerto en Palacio, una gente que quiso parar a unos militares y le dieron un tiro, un solo muerto. Que la historia de Cuba es la historia de 100 años de lucha. Y realmente, esa es una gran mentira. Cuando usted suma, los años de guerra, de lucha de Cuba no superan los 20 años. Aunque coja todos los ricos que le dé la gana por ahí. O sea, la historia de Cuba es una historia de paz, de desarrollo. Aquí concentramos a partir del 59. En realidad hubo cine antes. ¿Qué pasa? Hay muy poco registro de ese cine anterior, hay especialistas de ese cine anterior, personas que han estudiado eso, o sea, pero en realidad no ha sido algo que se ha difundido. Ustedes seguramente, la mayoría, a menos que alguno haya estudiado ese tema, sabrá decir títulos de películas cubanas y ninguna, o casi ninguna, va a ser anterior al 50. En los años 70 se dice que el cine cubano tiene una institucionalidad, pierde el brillo que tenía en los 60. Lo curioso es que eso no es absoluto, es un fenómeno relativamente parecido a lo que está pasando en el mundo. Entonces se llega, se para delante de la cámara, creo, se bajan las personas, se van.
Cuando la gente vio el tren viniendo, pues salió corriendo. Al no tener sonido, obliga a los cineastas a experimentar al máximo con la edición. Las cosas más arrestadas en cuanto a experimentación de edición se hacen en el comienzo del cine. No es José Martí el que nosotros queremos en este curso, es un José Martí. Más evidente, señores, ni a palo lo tienen. Defensores de derechos humanos, buscadores de la realización de los derechos humanos. Hay que ser muertos, hay que salir por los márgenes, porque precisamente donde más se violentan los derechos humanos fuera los márgenes. No somos un criterio arrepentido del amor que está vencido por la gracia. Reanimación cardiopulmonar RCP o reanimación cardiorrespiratoria son dos términos que indistintamente se pueden usar, significan lo mismo. RCR es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas internacionalmente. A nivel mundial eso está estandarizado ya. Para las funciones respiratorias cesan, lo primero que pasa es que la persona pierde la conciencia. Es aquí, así, duro hacia adentro. Eso no es que no soporte, esa es una maniobra. Y la otra es poniendo el dedo así y apretando con el esternón. Trátese de apretar para que usted vea que no lo puede soportar. Esas son dos maniobras muy prácticas, muy fáciles de aprender, que usted le puede hacer a una persona para detectar si está inconsciente o no. C, repita conmigo, C, circulación, pulso. B, A, vías aéreas. Y B, respiración artificial o boca a boca. Entonces, abuelo de pájaro no respira, no se mueve, ya lo primero que tienes que pensar qué cosa es. Es un paro. Eso es un paro lo que tiene. Y yo tengo un lema en mi vida que me ha dado resultados. Es mejor correr y que no sea nada, que no quedarte parado y que sea algo. Una vez que se determina que una víctima necesita reanimación cardiopulmonar o cardiovascular, se advierte al sistema de rescate profesional de la localidad y se inicia de inmediato las compresiones torácicas. En este asunto, el boca a boca es importante, pero más importante que el boca a boca es la compresión torácica. Porque lo que activa que el corazón vuelva a latir no es el boca a boca, es el masaje cardíaco externo o las compresiones. Por eso es que es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Insuflación boca a boca. La cabeza del paciente se echa para atrás. El socorrista cierra la nariz del paciente con una mano, porque si tú echas aire por la boca y no cierras la nariz, se sale el aire. La boca tuya le abarca la boca de él y la nariz, que es más fácil. No caer en tecnicismo, como les dije, de manera que usted pueda saber identificar cuando una persona dice una parada cardíaca, los 3 pasos, CAB, boca a boca, masaje cardíaco externo y mandarlo por el centro de salud. He aprendido muchas cosas, sobre todo con respecto a que el arte y la pintura, la música sobre todo, expresan sentimientos, impresiones, percepciones internas que a veces con las palabras no se pueden expresar. Sin embargo, mediante el arte, sobre todo la pintura, es decir, voy a hacer más énfasis en la pintura porque es lo que más me he enfrascado en este tiempo, y la música también encierran un arte, es decir, forman parte de lo que es la expresión social, de lo que es la expresión, forma parte de la experiencia humana, sobre todo en el momento o en el contexto histórico que se encuentre cada persona. Es decir, no se limita a tiempo y espacio, no se limita a decir, eso es lo bueno del arte, que expresa lo que se ve, lo que no se ve, y lo que quisiera ver. La idea es que ahí plasmen este espíritu de las relaciones de Cuba y Estados Unidos, como ustedes lo ven, pero a través de la arte. Ustedes dibujen algo.
Rusia y Estados Unidos son vecinos. Pero cuando tú lo piensas en la mente, no es verdad que te parece que están lejos. Y tú lo piensas aquí, derriban el avión, hay 40.000 soldados rusos aquí. Hay que decir que las ojivas nucleares no estaban realmente armadas, listas para... Estaban en proceso de instalación para faltaban cosas. Pero pronto iba a estar esa capacidad ofensiva. Ahora, se llega a este acuerdo, allá, pero a donde yo quería llegar era, ¿por qué? O sea, se llega a un acuerdo, ¿por qué intercambian esos cohetes de Cuba? Turquía, como parte de Europa, había aceptado unos cohetes también con puntas nucleares que eran de los americanos. Por tanto, retirada de los cohetes en Turquía es un punto del acuerdo. Retirada de los cohetes en Cuba, otro punto del acuerdo. Y el compromiso de los Estados Unidos ¿de qué? De no invadir Cuba. Si tuvieran estos cohetes allí. Bueno, Estados Unidos, ¿dónde está? Poner aquí, en la frontera rusa, unos cohetes que tendrían entonces un radio de alcance, una capacidad para impactar cualquier parte del territorio ruso. Pero Suecia es una monarquía, con su rey, con su reina. Pero bueno, saben, estas monarquías modernas que tienen un monarca que representa culturalmente, tradicionalmente el Estado, pero que no tienen poder ejecutivo. Esta es la zona más rica del mundo, definitivamente, más rica en cuanto más igualdad. Cualquier valor que usted tome en el mundo que diga, a ver, ¿dónde están los países más, con más igualdad, con más derechos humanos, con más democracia, con más estabilidad, con eso? Europa. Fíjense a qué distancia estamos de los Estados Unidos. Estamos hablando, esta economía que está aquí es la economía más grande, más activa, más potente del mundo entero, los Estados Unidos. Acá tenemos a México, que también es una economía, aquí tenemos un mercado de 120 millones de habitantes, 300 millones de habitantes por acá arriba. Fíjense, tenemos por aquí, muy cerca de nosotros también, a Costa Rica, que es uno de los países que ha alcanzado unos índices de desarrollo sumamente importantes en todo el mundo. Tenemos a Panamá, que es una economía emergente dentro de América, que lleva también varios años creciendo a un ritmo importantísimo. Tenemos Colombia, que salió de una narcoguerra a finales de los 80, principios de los 90, y que se ha convertido en el país latinoamericano, junto con Uruguay, que más está participando de la industria del software. ¿Y qué dice esto? ¿Qué dice esto? Porque no estamos hablando de arroz y frijoles. Cuando la gente empieza a producir software y servicios informáticos, estamos hablando de un respaldo por detrás de eso, de educación, de universidades, de acceso a la tecnología. Entonces, todos estos elementos nos dicen que si este país que ustedes ven aquí, que es nuestra amada Cuba, tuviera un sistema democrático, justo, abierto, respetuoso de la dignidad humana, con una prensa libre, con un gobierno elegido por la gente, en cuestión de 5 o 10 años, yo creo que podríamos cambiarle el color a ese mapa. La geografía no está aislada de los conflictos políticos que se pueden realizar, porque en el mundo los mayores conflictos han estado precisamente por cuestiones geográficas, por la repartición de los territorios. Vernos la cara aquí nos dice que creemos en ellos. Y es algo que les quiero agradecer, no solamente a nombre mío, sino a nombre de todos los que en un futuro nos van a agradecer a nosotros. Así que bueno, gracias por todo. Los estudiantes, ¿no? Que debemos agradecerte también porque la iniciativa la tomaste tú, ¿no? Desde aquel entonces, bueno, el video famoso tuyo ese y de ahí para acá todo lo que ha pasado, que todos más o menos sabemos. Y queremos agradecerte por darnos una nueva oportunidad de otra manera de ver las cosas, otra manera de soñar y de poder compartir. Y el poquito que sabemos cada uno de nosotros sobre algún tema en específico, bueno, poder aportar un poco al movimiento y hacer una Cuba más libre un día. Si ustedes se van de aquí con el deseo de ser mejores, con el deseo de prepararse, con el deseo de aprender, estos días habrán valido la pena. Agradecemos a cada uno de los profesores en particular. Agradecemos a todos por su disposición, porque han tenido bien estar con nosotros y porque nos han enseñado cosas que realmente han servido para el fortalecimiento y el inicio de esta academia. Agradecemos y felicitamos a cada uno de los estudiantes que durante una semana pues han hecho todo su esfuerzo, han venido de sus provincias, dejando hogar, dejando trabajo y han podido estar en este tiempo. La academia 10 días de Somos Más es un hecho
y ha llegado para quedarse. Muchas gracias. No, pero yo no estoy pidiendo tanta altura. No es altura, es un poco de altura. No somos un criterio arrepentido del amor que está vencido por la gracia de esperar. Somos un futuro que aunque incierto, somos todo un libro abierto y con fuerzas para... No somos solo un número social, una herida por cerrar o una meta sin cumplir. No somos un estatus de ocasión, como una vieja canción que es difícil repetir. No somos uno más en la tribuna que alimenta la fortuna del que suele prometer. No somos emigrantes de un entorno y en la trampa del soborno todo puede suceder. Somos más que una palabra prometida. Somos más que la esperanza resentida. Somos más que la oración que busca el verbo con tormentas y sus riesgos entre cielo, tierra y mar. No somos calendarios con certezas, todo un culto a la belleza o algún rating de la acción. No somos esa llamada secreta disparando a la cabeza de la radio o la televisión. No somos un criterio arrepentido del amor que está vencido por la gracia de esperar. Somos un futuro que aunque incierto, somos todo un libro abierto y con fuerzas para amar. Somos más que una palabra prometida. Somos más que la esperanza resentida. Somos más que la oración que busca el verbo con tormentas y sus riesgos entre cielo, tierra y mar. Somos más. No somos un criterio arrepentido del amor que está vencido por la gracia de esperar. Somos un futuro que aunque incierto, somos todo un libro abierto y con fuerzas para amar. Y una palabra prometida. Somos más que la esperanza resentida. Que la oración que busca el verbo con tormentas y sus riesgos entre cielo, tierra y mar. Una palabra prometida. Que la esperanza resentida. Que la oración que busca el verbo con tormentas y sus riesgos entre cielo, tierra y mar. Una